Bueno, imaginar que un día llega mi mujer, es un ejemplo, no es real, pero imaginar que un día llega mi mujer y me dice: Nemi, por favor, ¿puedes fregar los platos? Y llego yo y le pregunto: ¿pero te vas a divorciar de mí si no los friego? Y me dice: no, hombre, por no fregar los platos no me voy a divorciar de ti. Y yo le digo: ah, vale, pues entonces no los friego. Y otro día: ¿me ayuda a recoger la ropa? ¿Pero te vas a divorciar de mí si no recojo la ropa? No, hombre, por no recoger la ropa no me voy a divorciar de ti. Y yo, pues entonces no la recojo. ¿Y pensáis que nuestra relación con Dios puede ser así? Que como sabemos que su amor no se va a apartar de nosotros, que no nos va a abandonar, que Él nunca nos va a dejar pase lo que pase, vivimos nuestra relación de esta manera, como sabiendo cosas que Dios nos pide, cosas que Dios quiere de nosotros, pero le decimos: no, ya en el futuro, si acaso, no, pues entonces no lo hago. O cuando sea grande, como cuando yo tenía 13 años, ya cuando sea mayor leeré la Biblia. ¿Vivimos nuestra relación con Dios así? A veces. Los capítulos, hoy vamos a ver Nehemías capítulo 10, y le he titulado, lo digo para Gustavo, hoy es la hora del compromiso. Lo digo porque después en internet le tiene que poner el título, la hora del compromiso. Y es que en los capítulos 8 y 9, hemos estado viendo en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, cómo ellos empiezan a leer la Biblia, a entenderla, y empiezan a cambiar. En el capítulo 9 hacen un recorrido por todos los fallos que el pueblo de Israel han cometido y ellos empiezan a arrepentirse. Es decir, el hecho de leer la Biblia y entenderla, lo que les trajo al pueblo fue un arrepentimiento de verdad. Pero si nos quedamos ahí, en ese arrepentimiento, pues nos falta algo, porque el arrepentimiento es necesario, es perfecto, pero ese es el principio. Y entonces llega el capítulo 10 y lo que viene es el compromiso. Es decir, después de entender lo que es el mensaje de Dios, viene el arrepentimiento y ahora viene el compromiso. Así que vamos a leer desde el último versículo del capítulo 9, versículo 38, que aquí es donde empieza, y el capítulo 10. Dice capítulo 9, versículo 38. A causa pues de todo esto, de todo lo anterior, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y ahora desde el versículo 1 hasta el 27 nos hace una lista de todos los que firman. Y para no leer todos estos nombres, porque ya hemos leído varias veces en el libro de Nehemías varias listas, para no leer toda esta lista, básicamente lo que está diciendo es los gobernadores, los sacerdotes, los levitas, todos los representantes del pueblo que están firmando. Y nos vamos al versículo 28. Y dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus príncipes para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Y que no daríamos a nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado,
y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas, nuestras ofrendas y de todo fruto, del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes a la cámara de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían los diezmos de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran y los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Acabamos de hacer un resumen de Éxodo, Número, de Levítico, de Deuteronomio, pero esto es un compromiso. Y lo primero que vemos es que ellos, todo el pueblo es reunido, y con todos los líderes, todos los que representan al pueblo, están allí, dice, haciendo un documento por escrito y firmando que toman este compromiso. Cuando escribimos las cosas, normalmente nos ayuda a recordarlo. Por eso cuando aquí está diciendo que hacen un documento por escrito, lo que están diciendo es que este compromiso no es un día que yo me siento muy cerca del Señor y le digo, Dios, te prometo que... Pero después a la semana se te olvida. Al hacerlo por escrito, lo que está diciendo es que es un compromiso general de todo el pueblo y que es un compromiso estable, que es para siempre, para que no nos vuelva a pasar todo lo que hemos leído en estos meses atrás, por lo cual nos vino todo el sufrimiento. Así que es un compromiso verdadero. Y hoy es la hora del compromiso. Mirar, vamos a fijarnos en los versículos 28 y 29. Dice, el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo, todos los que se habían apartado de los pueblos, de las tierras de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos, sus hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, todo el mundo. Quizá los niños más pequeños que todavía no llegan a la comprensión y el discernimiento, no. Pero lo que nos está diciendo es absolutamente todo el pueblo tomó compromiso. Todo el pueblo ha entendido que se tiene que comprometer con Dios. El pueblo de Dios no funciona porque los pastores se comprometan. No es responsabilidad única y exclusiva de 10, 12 personas en una iglesia. Todo el pueblo tiene que comprometerse. Ahora vamos a ver en qué se comprometen, ¿no? Pero la responsabilidad es de todos. Cada uno, en el lugar donde estemos, cada uno según nuestros dones, cada uno según nuestras posibilidades, pero el compromiso con Dios es total y es de todos. Y no podemos
hacer como en el ejemplo, ¿no? No, como Dios no me va a abandonar, bueno, este área de mi vida es mío. En mi trabajo, no, aquí Dios no aparece. Cuando voy andando por la calle, no, Dios parece que voy a esconderme como que no soy cristiano. En las conversaciones o en la ética, en mi manera de pensar, no, yo creo en Dios, pero es que esto me gusta a mí mucho y no lo puedo dejar. Hoy es el día, es la hora del compromiso. Ellos se están comprometiendo a cumplir toda la ley de Dios, no una parte, toda por completo. Porque el pueblo llevaba meses reconstruyendo el muro. Después de reconstruir el templo, reconstruyeron el muro y estaban reconstruyendo también las casas de Jerusalén. Pero lo que estamos viendo en estos 3 capítulos es la reconstrucción de la relación con Dios, la restauración de su relación espiritual con Dios. Porque tan importante era tener el muro o tener tu propia casa como tener una relación con Dios. Y esto es lo que está sucediendo ahora, una restauración que empieza con entender el propósito de Dios, arrepentimiento y compromiso. Ahora, ¿a qué se están comprometiendo? ¿A qué se comprometen? Pues el compromiso del pueblo no es más que a darle la gloria a Dios en todo. Y hemos estado hablando de lo que significa darle la gloria a Dios en el estudio. Si alguien no ha podido ir, pues escuchar el estudio de la gloria de Dios, porque hoy vamos a hablar de eso mismo. Porque mi compromiso es a darle gloria a Dios en todo lo que hago. Ese es el compromiso. Ahora, desde el versículo 30 en adelante, hay 3 ámbitos en los que el pueblo se está comprometiendo. Pero vamos a recordar en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, el versículo que leíamos en el estudio. Y dice, 2 Corintios 3, 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, es como si nosotros fuéramos el espejo y Dios está delante y estuviéramos mirando la gloria de Dios, pero nosotros no la podemos reflejar todavía porque hay pecado. Pero ¿qué es lo que va ocurriendo? Que dice, somos transformados de gloria en la misma imagen de Dios. ¿Y cómo? Por el Espíritu del Señor. El Espíritu nos va transformando para que nosotros vayamos mostrando la imagen de Dios. Y eso es ser transformados de gloria en gloria. Eso es darle gloria a Dios, ¿no? Pues, ¿en qué ámbitos se tiene que comprometer o se compromete el pueblo? Versículo 30. El versículo 30 nos dice, no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. ¿De qué nos está hablando este versículo? Nos está hablando del matrimonio. El primer ámbito en el que el pueblo de Israel se compromete con Dios es en el ámbito de la familia, en el ámbito del matrimonio. Es decir, me comprometo con Dios a mostrar a Dios en mi matrimonio. Y entenderme una cosa, esto nos pasa siempre que acudimos a la Biblia. Cuando acudimos a la Biblia, Dios nos marca como el modelo, el que yo debería seguir. Pero mis circunstancias, muchas veces, por el pecado del ser humano, vemos que me imposibilitan. Imaginar que mi marido me maltrata y... Mi marido no, sería mi mujer, pero bueno, en el caso de una mujer, mi marido me maltrata
y tengo que dejarlo, abandonarlo, alejarme. Evidentemente, el pecado hace que no pueda mostrar. Pero la Biblia te tiene que decir el modelo. Este es el modelo que Dios quiere. Así que cada uno en sus circunstancias, conforme pueda. Pero entender que mi familia, mi matrimonio es para Dios. Ese es mi compromiso. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento sobre... Vamos a ir comparando, ¿no? Lo que el pueblo se compromete con lo que el Nuevo Testamento nos va enseñando sobre el matrimonio. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y de los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo en esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cómo puedo mostrar a Dios en mi matrimonio? Una vez una chica que no era creyente me dijo que Dios era machista. Y precisamente Dios era machista por este texto y por algún otro, ¿no? Que dice que el hombre es cabeza de la mujer, que la mujer tiene que estar sujeta, como sometida, ella entendía sometida a su marido, y por lo tanto Dios es machista. Bueno, yo pienso que no había entendido este texto. Eso es lo que yo pienso. Pero vamos a ir viendo un poco lo que nos dice. Dice, las casadas tienen que estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué está diciendo aquí? Lo que está diciendo es que la mujer debe estar sujeta, agarrada, ir unida a su marido, estar tan preocupada por mantener la unidad, la cercanía a su marido, como si su marido fuera el Señor. Es decir, de la misma manera que yo me sujeto y pretendo estar unido a Dios, me tengo que sujetar y estar unido a mi marido. Eso es lo que Dios le está pidiendo a la mujer. Mujeres, estar sujetas a vuestros maridos de la misma manera que queréis estar sujeta al Señor. ¿Y por qué? Porque el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y qué significa ser cabeza? Porque yo creo que aquí está la clave, ¿no? Es decir, ¿por qué la mujer debe estar sujeta a su marido? Porque el hombre es la cabeza. ¿Qué significa ser cabeza? 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo. Es decir, Jesús, el Hijo, tenía a alguien que era su cabeza, el Padre, y Jesús es la cabeza del hombre, y el hombre, cabeza de la mujer, ¿vale? Pero vamos a entender qué significa
que el Padre fuera la cabeza de Jesús? Vamos a entender esto. En Juan, en el capítulo 5, dice varias veces que Jesús no habla lo que Él quiere, sino yo digo las palabras que mi Padre quiere que diga. En el capítulo 14, versículos 9 y 10, dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Porque las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es decir, que la autoridad del Hijo, a la hora de hacer las obras, a la hora de hablar, la autoridad del Hijo está sustentada en que Él no hace lo que Él quiere. Él hace la voluntad de su Padre. Es decir, ¿qué significa ser la cabeza? Ser la cabeza es que tú tienes que la responsabilidad de mostrar quién es tu cabeza a los que tú eres la cabeza. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Mostrar al Padre. Eso es lo que hacía Jesús, tanto en palabra, en acción. Tanto tiempo llevo aquí con vosotros que todavía me dices, muéstranos al Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque yo he dedicado toda mi vida a mostrar al Padre. Porque Él es mi cabeza y yo muestro quién es mi cabeza a vosotros. ¿Entendéis lo que significa ser la cabeza? Ser la cabeza no es una autoridad que es mía y por lo tanto yo puedo ejercerla. No, yo tendré autoridad en tanto en cuanto estoy mostrando quién es mi cabeza. En tanto en cuanto yo estoy mostrando a Jesús, entonces seré cabeza. Pero si un hombre en su matrimonio no está mostrando a Jesús, no está siendo la cabeza. Está siendo autoritario. Si esto se hace aquí porque lo digo yo, ahora si esto se hace aquí porque es lo que Jesús manda, ahora sí estoy siendo la cabeza. ¿Entendéis la diferencia? Mi autoridad no es mía. Es como la autoridad de un pastor. No es mía la autoridad. Yo soy autoridad en tanto en cuanto estamos haciendo la voluntad de Dios. En el momento que dejo de hacer la voluntad de Dios, pierdo toda autoridad, porque la única autoridad en mi vida es Dios. Por lo tanto, la responsabilidad del hombre, ¿cuál es? Mostrar a Dios en su casa. Y cuando el hombre trata a su mujer, como dice aquí, hombres, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cómo? Como Cristo amó la iglesia. Es decir, ahí está siendo la cabeza. De la misma manera que amó Dios, que amó Cristo a la iglesia, de esa misma manera es como el hombre tiene que amar a su mujer. Y cuando el hombre toma decisiones basadas en el carácter de Cristo, en el sacrificio, en imponer a la iglesia como superior a sí misma, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimando el ser igual a Dios, se hizo hombre. ¿Para qué? Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. Y cuando en mi casa tomo decisiones sacrificándome, entonces tengo autoridad. Cuando en mi casa tomo decisiones poniendo a mi familia, a mi mujer y a mis hijos como superiores a mí mismo, entonces tengo autoridad, entonces estoy siendo la cabeza. Cuando mis decisiones no están basadas en el carácter de Cristo, en el amor de Cristo, entonces no tengo autoridad. ¿Entendéis lo que significa ser la cabeza? Entonces, ¿estaba siendo Dios machista cuando decía esto? ¿Estaba Dios poniéndole un listón al hombre? Que es el mismo listón que él cumple, pero un listón alto. Claro, cuando el hombre toma decisiones así, cuando el hombre es la cabeza, ¿creéis que a la mujer le va a costar trabajo estar sujeta a su marido? Claro. ¿Está siendo Dios machista o está Dios protegiendo y dándole una importancia a la mujer como si fuera su amada? Eso es lo que Cristo hace con la iglesia, es lo que me pide a mí en mi matrimonio.
Por eso me di cuenta de tantas veces que fallo. Porque ni me acerco a esto, ¿no? En tantas y tantas ocasiones. Pero hoy es hora de comprometerse. Hoy es la hora del compromiso en mi matrimonio, en mi relación con mi mujer, en mi familia, en mi relación con mis hijos. Hoy es el momento de comprometerme a ser cabeza. Y fijaros, el matrimonio, según la Biblia, es hasta que la muerte nos separe, ¿no? Pero Romanos capítulo 8, versículo 38 dice, nada nos separará de su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe. El matrimonio entre mi mujer y yo hasta que la muerte nos separe, ¿no? Pero el amor de Dios, nada nos separa de Él. Ni siquiera la muerte. Nunca cesa. ¿Estás dispuesto a comprometerte con tu matrimonio, con tu familia? El segundo aspecto en el que se empiezan a comprometer está en el versículo 31. Y dice el versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. ¿En qué ámbitos se están comprometiendo aquí? Suena a dinero, ¿no? Dice, en el día de reposo no vamos a comerciar, no vamos a coger mercaderías. Oye, ellos están perdiendo un día de hacer negocio. Si hicieran negocio en el día de reposo ganarían más, porque ya tienes un día más. No solo en el día de reposo, sino en cualquier día santificado de las fiestas que celebran a lo largo del año, había otros días que también eran santificados y también se están comprometiendo a no hacer negocio en ese día. Pero además se están comprometiendo a que cada 7 años, el séptimo año, dejarían reposar la tierra. Ese año no se va a cosechar nada. El fruto que tengamos es el que nazca de por sí misma. No vamos a hacer nada en la tierra. Es decir, vamos a tener lo justo, vamos a tener que guardar comida, ahorrar durante un tiempo para en el séptimo año tener comida. Pero no solo eso, sino que además perdonaremos toda deuda. Hoy, eso se lo voy a leer del banco. Hipotecas de 7 años. Perdonaremos toda deuda. Oye, ¿cuánto dinero perderían? Pero se están comprometiendo en su trabajo con el dinero. Este es el segundo aspecto en el que se van a comprometer. Así que vamos a volver al Nuevo Testamento a ver lo que nos agrega también, ¿no? Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 9. Volvemos a Efesios, capítulo 6, versículo del 5 al 9. Y dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Dice, servir a vuestros jefes de la misma manera que serviríais a Dios, como si fuera Dios al que estáis sirviendo. No como aquel que sirve al ojo. Es decir, esto es muy típico, ¿no? Cuando el jefe me está viendo, yo ahí... Pero en el momento que el jefe se da la vuelta, uy, qué cansado estoy, voy a descansar. Cuando me controlan, trabajo mejor que nadie, pero cuando no, ¿y qué te está diciendo?
Sirve como si fuera Dios al que estás sirviendo. Esfuérzate. Hazlo de corazón, porque sabes que esa es la voluntad de Dios. Hazlo de buena voluntad. Y claro, cuando tienes un jefe tan malo, servir a Dios es más fácil porque Dios es bueno. Pero cuando tienes un jefe malo, hacerlo de buena voluntad te cuesta más trabajo, ¿no? Hacerlo con agrado, respondiendo de buenas maneras, aguantando que el jefe sea injusto contigo. Pero menos más que estos versículos también nos dan una esperanza, ¿no? Dice, sabiendo que el versículo 8, que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Esa es vuestra esperanza, o nuestra esperanza. Si tú lo haces bien en tu trabajo, recibirás del Señor. Quizá no recibes más dinero, porque el dinero lo marca tu jefe y vas a recibir el mismo. Lo que vas a recibir son bendiciones de parte de Dios. Lo que vas a recibir son oportunidades de dar testimonio. Lo que vas a recibir es que gente va a decir, pero ¿y tú por qué haces esto? Si fíjate lo mal que se porta el jefe contigo. Y digo, porque yo no estoy sirviendo a mi jefe, yo estoy sirviendo a Dios. Así que hacerlo todo de buena voluntad, de corazón, como al Señor y no a los hombres, dice el versículo 7. Para los jefes también hay, ¿no? Yo no sé aquí cuántos jefes hay, pero jefes, haced lo mismo con ellos, como si ese siervo fuera vuestro Señor. Portaros bien con ellos, dejad las amenazas, porque el Señor vuestro y el de ellos está en los cielos. Es el mismo. Dios no hace acepción de personas. Así que, ¿estás dispuesto a comprometerte y a mostrar el carácter de Dios en tu trabajo? ¿A darle gloria a Dios en tu trabajo? ¿A que los demás puedan ver a Dios a través de tu manera de trabajar, de tu manera de comportarte? Porque nunca se te pasa por la cabeza robar nada, ni engañar a tu jefe, porque eres responsable y siempre cumples con tu trabajo, porque te esfuerzas y ellos ven tu esfuerzo. ¿Estás dispuesto a comprometerte no con tu jefe, sino con Dios? Ese es el segundo aspecto. Un aspecto económico en el cual le están entregando a Dios, aunque gane menos dinero, pero te lo estoy entregando a ti. Como hacemos nosotros en la ofrenda, ¿no? Aunque tenga menos dinero para mi día a día y para comer, pero esto te lo estoy entregando a ti. Y hay un tercer punto que es desde el versículo 32 hasta el 39. Ahí nos habla de los sacrificios, de las ofrendas, de los sacerdotes. Nos habla de todo lo que tiene que ver con la relación con Dios, de todo lo que tiene que ver con el culto a Dios. Y ellos se están comprometiendo a que su relación con Dios va a ser diferente de cómo ha venido siendo hasta ahora. Se están comprometiendo a que el templo lo van a tener cuidado, a que los sacrificios lo van a cumplir todos, a que las ofrendas van a ser abundantes. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mientras el pueblo se estaba comprometiendo a adorar a Dios en el templo, nuestro compromiso es entender que nosotros somos templo. Así que mi compromiso con Dios no es algo externo, sino es algo interno.
Mi relación con Dios no es venir al domingo a la iglesia. Mi relación con Dios es la entrega de mi vida. ¿Por qué? Porque he sido comprado. Ya no soy mío. Ahora le pertenezco. Nosotros somos templo. Y cuidar ese templo no es simplemente cuidar mi cuerpo. Voy a hacer ejercicio, voy a comer bien. Cuidar el templo no es literalmente esto, aunque algunos lo aplican así, ¿no? Cuidar el templo es cuidar mi relación con Dios. Es vida espiritual práctica diaria. Es leer, orar, meditar, pasar tiempo con Dios. Eso es cuidar el templo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si mi cuerpo es templo y debe ser para la gloria de Dios, debemos entender que nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestros deseos, nuestra ética, nuestra manera de los valores, ¿no?, que tenemos, todo debe glorificar a Dios. No hay parcelas, no hay un armario con diferentes cajones y aquí está el cajón de Dios y lo abro los domingos, aquí está el cajón de mis amigos y cuando abro el cajón de mis amigos cierro el de Dios. No, no hay parcelas. Dios está en todo el armario. Porque ya no soy mío, soy suyo, fui comprado. Dios quiere todo mi ser, toda mi vida. Fijaros en el versículo 20 de 1 Corintios 6, del que leímos al principio. Habéis sido comprados por precio. ¿Sabéis lo que significa esto? Por un precio que Jesús estuvo dispuesto a pagar. Que fue no solo morir, sino fue llevarse mi pecado. Fue muerto a causa de mi pecado. Ese fue el precio. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado, para que tú y yo fuéramos libres del pecado. Ese es el precio. Así que glorificad a Dios. Wow. Aquí debemos comprometernos también con la iglesia, con nuestros dones, con las capacidades que Dios nos ha dado. Esto no es un compromiso al aire. La iglesia la formamos todos. Y comprometerse con la iglesia implica no solo venir, implica formar parte de lo que aquí se hace. Y cuando hay una actividad, yo quiero formar parte, yo quiero ser iglesia. Y cuando salgo de aquí, sigo siendo iglesia. Y cuando voy al trabajo, sigo siendo iglesia. Porque allí donde estés tú, está la iglesia. Mostrando el carácter de Dios donde estés. Siendo luz del mundo. Como un faro que atrae los barcos, ¿no? Porque la luz del faro es Dios. Y nosotros su reflejo. Para terminar, quiero aclarar una cosa. La relación del pueblo y Dios no empezó este día en Nehemías capítulo 10. La relación entre Dios y el pueblo empezó en Abraham, mucho antes. Es decir, la relación tuya con Dios no empieza hoy, que puedas tomar un compromiso. Tu relación con Dios empezó hace tiempo, el día que tú te arrepentiste de tus pecados porque entendiste que Dios entregó su vida por ti. Ese día empezó tu relación con Dios. El día en el que todas las promesas que Dios ha hecho
recaen en ti y se van a cumplir contigo. Pero es verdad que en este día el pueblo de Israel hizo un compromiso con Dios. Es verdad que tu relación con Dios no empieza hoy, pero tu relación con Dios puede cambiar hoy. Porque también es verdad que a veces vivimos la vida cristiana como el ejemplo del principio, ¿no? Pues quizá hoy es tiempo de compromiso. La semana pasada, el lunes, uno de mis hermanos en el entierro de mi hermana, él dijo una frase y la quiero repetir aquí para haceros partícipe porque expresa muy bien la idea que yo quiero dejaros, ¿no? Él dijo sobre mi hermana: hace 3 años Dios nos dio un aviso de que iba a llamar a mi hermana cuando empezó con el cáncer. Y Dios ya nos dijo que la iba a llamar. Pero nos ha dado 3 años de gracia para estar con ella, para disfrutarla, para hacernos a la idea. Nos ha dado 3 años de gracia. Hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es el día para comprometernos. Porque llegará un día en el que el tiempo de la gracia habrá terminado. Y ya nadie podrá arrepentirse de sus pecados porque estaremos delante de su trono. Pero hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es día para tomar compromiso con nuestro Dios. Tanto en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi vida. Hoy es el día para que seamos transformados de gloria en gloria. Que Dios nos bendiga. Amén.